En este video introductorio aprenderás al uso de la herramienta MySQL, ¿sí? Que es un sistema gestor de bases de datos, donde se construirá una base de datos mediante la implementación del lenguaje de definición de datos DDL y la respectiva gestión de los datos por medio del lenguaje de manipulación de datos DML. El diagrama de entidad que viene en la pantalla se vamos a tomar de guía para construir nuestro respectivo ejercicio de la construcción de la base de datos. Primero vamos a abrir nuestro respectivo gestor de base de datos, que en este caso es PHP Miami, y procedemos a lo que es a la construcción de una nueva base de datos. En la interfaz de este gestor de base de datos nos vamos por dos lados para hacer la primera creación de una nueva base de datos. Podemos irnos aquí por base de datos en la parte inferior, le damos clic y ahí nos sale el respectivo paso para crear una nueva base de datos. Aquí le colocamos el nombre y le damos crear. O directamente por acá que nos envía directamente a esta pantalla que estamos observando. Entonces vamos a colocar acá una base de datos y en este caso le vamos a colocar por nombre, podría ser universidad. Colocamos la palabra universidad y luego después le damos clic en crear. Tenemos que acá le damos exactamente igual, ¿sí? Y le damos crear. Apenas nos crea, vemos acá en la parte inferior, en la parte el menú lateral izquierdo, vemos la base de datos que acabamos de crear. Le voy a dar clic, ¿sí? A darle clic, acá en la parte superior nos figura que estamos localizados en la base de datos universidad. Luego el paso que le vamos a decir es utilizar los scripts de SQL. Y ahí también nos damos cuenta que acá dice ejecutar consultas de SQL en la base de datos universidad. Tenemos que estar localizados en la base, ¿en la qué? En la base de datos universidad para que poder crear las tablas y los respectivos objetos que necesitamos construir. Ahora, lo primero, según el diagrama de entidad-relación que estamos observando acá, vamos a construir primero esta entidad escuela con sus respectivos atributos y luego sigue la otra entidad departamento. Entonces aquí, donde está el cursor ubicado, vamos a colocar los comandos que me permiten crear la primera entidad. Entonces le voy a decir, puede ser mayúscula, ¿sí? Acá nos ayuda, create table, le damos el nombre de la entidad, en este caso escuela, abro cero paréntesis, para mantener un orden, pues yo le voy a dar un enter aquí, pero no pasa nada. O para guardar los scripts. Aquí hago el primer atributo. ¿Cómo se llama el atributo? Es un ID y es de tipo entero. Luego le doy a enter y hago el siguiente atributo. Voy a decirle que se llama nombre. ¿Qué tipo de dato? Dato tipo texto y le doy el tipo de caracteres que va a ocupar. En este caso voy a darle por defecto que 200 caracteres. Luego también va a llevar una URL también del tipo varchar, que es el tipo de dato para una cadena o los de texto. Voy a crear el otro atributo que se llama teléfono. Atributo, recuerde que también son llamados ¿qué? Columnas. También varchar. Y por último, voy a crear la llave primaria o la clave primaria. Tanto la clave primaria, ¿sí? Como la clave foránea también son constraints que nosotros implementamos en la base de datos. Entonces yo defino aquí por la palabra constraint, aquí me sale, fíjense que el entorno o el gestor de base de datos me ayuda a autocompletar. Le digo correcto, constraint. Le digo el nombre o le asocio el nombre que yo quiera darle a esa clave primaria. Se acostumbra a colocar el mismo nombre de cómo se llama la tabla, IPK, que significa primary key, ¿sí? Y acá le coloco primary key para decirle que
La llave primaria va a ser tal. ¿Cuál va a ser la llave primaria? El campo. Acá entre paréntesis le digo qué campo va a ser la llave primaria. Acá le digo que el ID que estoy creando acá, ¿sí?, va a ser mi llave primaria. Y por último, nada más le digo que yo le puedo, no hay necesidad de escogerlo ni nada, ¿sí? Por último, yo le digo aquí en continuar. Acá va en la parte inferior derecha. Y ahí me va a crear la respectiva llave primaria. Table, escuela, tenemos uno a uno los tipos de datos, en fin. Correcto. Entonces, a ver, acá me botó un error. ¿Por qué? Porque fíjese que faltó decirle cuántos son los caracteres de la columna teléfono. Entonces, ¿qué le digo yo? Que son 200. Ahora sí, me tiene que salir que está de manera exitosa. Correcto, ahora sí salió. ¿Sí? Y me sale que fue creada exitosamente la tabla escuela. Si yo me voy para la parte izquierda acá donde figura universidad, fíjense que acá me quedó la entidad escuela. Yo la despliego y acá figuran todas las columnas o los atributos que yo he construido. Fíjense que el atributo que le dije que era la primary key o la clave primaria, me colocó una llavecita de color amarillo para poderla ubicar que esa es mi clave primaria. ¿Vale? Ahora voy a continuar con la otra tabla. La otra tabla es la tabla que, según mi modelo de entidad de relación, es la tabla de departamento. Entonces, lo mismo, los mismos comandos, create table, el nombre que le voy a colocar yo a la entidad o a la tabla, abro y cierro paréntesis, y por dentro coloco todas las columnas o los campos que va a llevar esta respectiva entidad. Lo primero que le voy a colocar es que va a ser, por ejemplo, llamémoslo clave INT, coma, sigue entonces, después de la clave sigue el nombre que va a llevar ese respectivo departamento. Por dentro tiene que ir el tamaño, 200. Luego, después del nombre, vendría la URL, que también coloque cuánto es el tamaño de ese tipo de dato texto. ¿Listo? Y por último vendría mi constraint, o sea, mi clave primaria. Le coloco yo constraint. Fíjense que me ayuda a autocompletar. Constraint. Le digo el nombre que yo le quiero asignar a esa llave primaria. Entonces, beca de departamento. Y le digo primary key. ¿Sí? Primary key, que significa que el campo que yo voy a decirle aquí, este es el que es la llave primaria para esta respectiva entidad. ¿Qué campo va a ser mi llave primaria? El campo clave. Y por último, lo mismo. Por último, le digo ¿qué? Le digo continuar. Y ahí me creó mi segunda tabla. Si yo me doy cuenta, me voy acá para la parte izquierda, donde están todas el listado de las tablas, más bien de la base de datos. Y en la base de datos universidad ya tengo las dos entidades. Cada una tiene sus respectivas columnas y su respectiva llave primaria. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la respectiva clave foránea. O sea, cómo están relacionadas esas dos tablas según, o estas dos entidades según, ¿qué? Según este diagrama de entidad-relación. Entonces, nosotros tenemos que, en una escuela, ¿sí? O en un departamento, porque esto no es departamento a nivel nacional, como, ¿sí? Santander, Bogotá, no. Estos son los departamentos internos que va a tener la escuela. O sea que una escuela va a tener de uno a muchos departamentos, ¿cierto? Según nuestra cardinalidad, nos damos cuenta que aquí, en esta entidad de departamento, tenemos que localizar la respectiva, ¿qué? Clave foránea. Y a eso es lo que vamos a seguir. Entonces, en mi base de datos que estoy construyendo, lo primero que tengo que crear es el campo que me va a permitir asociar esas dos tablas. Y ese campo tiene que ir en la entidad departamento. Entonces, por medio de los comandos alter table, que es el que permite a mí manipular o editar los diferentes objetos, en este caso,
una entidad, le digo que en la entidad departamento, fíjense que ahí me sale, departamento, vamos a adicionar una nueva columna. ¿Qué columna vamos a adicionar? Entonces, exactamente, tiene que ser el mismo tipo de dato de la tabla con la que se va a relacionar. ¿Se acuerdan que ellos en la tabla escuela, la clave primaria se llama ID? Acá yo le puedo cambiar de nombre, tiene que permanecer, es el mismo tipo de dato. Entonces yo le digo que va a ser ID escuela. Y le voy a decir que el tipo de dato es ¿qué? Entero. Entero. ¿Listo? Y cuando lo doy esto, ya lo que sigue es ejecutarlo para que me cree ese respectivo campo. Ahí ya me creó el campo. Si yo voy y miro aquí mi tabla de departamento, ahí me figura ID escuela. Ahora tengo que relacionar este ID escuela y decirle que este es mi clave foránea. Entonces me voy para acá otra vez y otra vez por medio del comando alter table. Le voy a decir que ¿en qué? En la entidad departamento, ¿correcto? Va a adicionar un constraint. ¿Qué tipo de constraint? Acá es donde yo le digo el nombre. Entonces, primero es el nombre que le voy a asignar yo a la clave foránea. Le voy a decir FK y normalmente se colocan los nombres de las dos entidades. En este caso, escuela, departamento, departamento. Luego viene las respectivas, decirle qué campo va a ser esa clave foránea. Digo foreign key. Ahí le digo qué campo es el que va a ser la clave foránea. Recuerde que tiene que ser exactamente el mismo nombre que yo le asigné aquí. Acá vemos que está en minúscula ID-piso escuela. Ese es mi campo. Entonces, ID-piso escuela. Y luego lo tengo que referenciar con qué campo de la otra entidad se va a relacionar. Entonces, va a estar referenciado con la entidad escuela, ¿sí? ¿Por medio de qué? Por medio de la clave primaria de esa entidad que es ID. Y le doy ejecutar. Y ahí creamos la respectiva clave foránea. Si yo voy aquí y voy a actualizar, voy a refrescar también. ¿Listo? Y me voy para toda la escuela, que voy exactamente igual con las columnas. Me voy para la entidad de departamento y ahí me voy acá para índices y acá tengo ya creada la llave primaria y mi clave foránea. Si yo le doy clic acá me dice, sí, acá tengo una respectiva clave foránea que me permite relacionar esas dos columnas. Y tengo creada ya estas dos tablas con las respectivas claves primarias y claves foráneas. Los invito a que revisen aún más el componente formativo para que así conozcan uno a uno cada una de las temáticas y tengan un poco más de dominio en cada uno de los temas que son fundamentales para la gestión y la administración de las bases de datos.